Ya. A continuación, damos inicio a su programa, Conversando entre Amigos de la Nueva Región de Ñuble, con el profesor Erix Fuentes Mardones, en su radio Tina a través de la 107.1 FM, con grandes temas de educación, salud, patrimonio, políticos, medio ambiente, artísticos y tantos otros temas que se vienen en su radio Tina, en nuestra comuna de Chillán Viejo, todos los días lunes y jueves desde las 17 horas a 18:30 horas. Le damos la cordial bienvenida a su programa Conversando entre Amigos de la Nueva Región de Ñuble. Así es, amigos. Buenas tardes. Ya estamos comenzando en su programa Entre Amigos. Estamos aquí con dos grandes amigos conversando. Vamos a hablar, como dice ahí la presentación, de historia, de educación, de turismo, de todo lo que es parte de nuestra historia y de nuestra patria, de nuestro Chillán Viejo, de nuestra región de Ñuble, que tanto nos costó conseguir paso a paso. Ahí vamos a presentar a los amigos, vamos a estar también hablando sobre ese tema, los aportes que ustedes también hicieron a la creación de la región de Ñuble. El profesor Marcial Pedreros está con nosotros acá, un gran historiador, un gran profesor, presidente de la corporación, no de la... Corporación Histórica. De la Corporación Histórica Bernardo Higgins. Bernardo Higgins, de acá de Chillán Viejo. Así es. Y también el amigo Rodrigo González Toro, que está con nosotros acá, un gran locutor, productor de medios de comunicación, de televisión, de presentador de distintos programas de televisión. Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido. Buenas tardes, don Erix. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, tenemos acá al profesor entonces Marcial, que nos cuente, Marcial Pedro Leal, ahora me acordé de su segundo amigo. Cuéntenos, ¿cómo ve usted el proceso histórico? Primero, hablemos un poquito de la biografía, primero, que íbamos a hacer, de la biografía suya, de su experiencia como profesor, dónde ha estado, y después vamos a ir entrando en materia. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes, hola, muchas gracias por la un poquito más cerca, por favor. Ahí. Bueno, yo soy un lotino, fanático lotino. Exacto. En todas partes ando hablando de mi tierra, Lota. Allá están mis raíces, mis orígenes. Ya. Raíces cercanas, porque las más lejanas están allá en Quirihue. Ah, Que ya. allá viene mi apellido. Ah, mira. Pedreros son Pedrero. de la zona de Lonquén, Quirihue. Mira. Por eso que en esa parte allá estos pedreros, hasta Claro. el alcalde de Coelemu. También, pues claro. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, mi padre también es fuente Tú pedrero. eres de allá también. Sí, sí, de esa zona. De esa zona, claro. Claro. A lo mejor hay un parentesco, ¿no? Claro, lo más probable. Pero es que sabe uno. Hay sangre por todos lados. Bueno, estudié en Lota, educación básica, después me fui a Santiago, estudié en un colegio de sacerdotes italianos, Ah, mira qué bueno. sí, De los... Instituto San Pablo, San Pablo, sí. con internado y todo, ¿Ya? y luego me vine aquí volví a mi casa, a Lota. ¿Ya? Tuve la oportunidad de hacer el servicio militar, porque todos hablaban de que el servicio militar era una cuestión difícil, Claro, de esa complicada. época. Claro, entonces yo estaba cumpliendo el sexto humanidades en Coronel, el liceo Coronel. Ah, ya, mire qué Y bueno. estando en Coronel, ¿Ya? fui con 3 compañeros que teníamos más o menos la misma edad a inscribirnos al cantón. Ah, mira. Esto, vengan en diciembre. Ya llegamos en diciembre, ¿Ya? y nos dice, han sido seleccionados ustedes para hacer el servicio militar como estudiantes. Ya. Ya. 2 veranos. Ya, Esa era la condición que yo personalmente la puse. Claro. Claro. Ya. Y resulta de que nos dijo, ya, pues, ¿dónde tenemos? Yo pensé que en Concepción. Claro, No, me dijo, en Angol. Yo no tenía idea. Angol. No tenía idea. La ciudad de los confines. Claro. Ya, ¿y en qué regimiento? El regimiento de húsares de caballería. Ya. Y yo lo primero que dije al señor encargado, al oficial, le dije, yo no sé andar a caballo. Ahí aprende, amigo. Aprende, porque, claro. Y ahí aprende. Fue una experiencia inolvidable. Aprendí Buenísimo. a conocer ese animal tan noble que es el Claro, caballo. En 2 veranos, imagínense, mitad de enero a todo sol, a todo campo. Claro, ¿verdad? Claro. Ah, yo a mis alumnos siempre les decía que yo antes era rubio, blanco, y ahí me puse Quedó moreno. más moreno. Entonces, bueno, después ya me vine a estudiar a Chillán, puse mi brújula a Chillán, a la Universidad de Chile, Claro. Universidad de Chile, y postulé a pedagogía en inglés, que yo quería ser el profesor de inglés. Que era en esa época cuando la Universidad de Chile estaba ya funcionando Estaba entonces, así, aquí ya en fue Chile. el año está en 67. Claro. Esa fue Estamos también una gran lucha, logro, un un logro gran de logro. los Sí, humanos. totalmente. Yo creo Claro, que uno de los claro. primeros avances de la regionalización fue eso. Exactamente, una universidad. claro. Y con aporte y con capitales aporte, sí, ciudadanos. claro. Y bueno, y ahí
entré a estudiar pedagogía básica. ¿Ya? ¿Ya? La pedagogía de inglés quedó a un lado porque yo me apuré mucho en matricularme, La porque postulación estaba en a- la lista de espera. Ah, ya. En inglés ya. quedé en lista de espera y después me di cuenta que había subido la lista de Ya. perdí nomás. Ya, Claro, suave, y bueno, ahí conocí a mi señora que era compañera de curso. claro, ¿ya? profesora también. Profesora, Profesora básica, Claro, convenciones sociales. Y ahí me casé, tuve una hija, Marianela, claro. que ahora es asistente social, trabaja en Trabajador Quirihue. social en Quirihue, claro. Y resulta de que Ujú. yo no estaba tranquilo porque yo quería estudiar la pedagogía, quería profundizar la historia. Ya. Así que ya. estudié, me matriculé nuevamente a pedagogía de la historia y estudié, me convalidaron varios ramos, Ya. así que Claro. de ahí egresé. Ujú. Ya, luego me incorporé al trabajo inmediatamente en Quillón, Ya. cuando era escuela agrícola, O sea, Ahí- usted se tituló en la Universidad de Chile en la entonces. Ciudad de Chile, Ah, claro, Ciudad de Chile. Claro, soy de Chile, claro. Claro, ahí empecé a trabajar, hice ahora también la Escuela Consolidada de San Carlos, viajaba para ambos lados, ¿Ya, ya? tenían 2 horas nomás, y luego se traslada a la Escuela Agrícola de Quillón al Liceo Agrícola de Cato, Ah, ya. y ahí Ya. estuve 4 años más. Ya. Luego me asusté porque iba a pasar al área privada, ¿Ya? y Ya. así yo sabía que al área privada al pasar iba a descontar Claro. horario, así que Claro. postulé, me fui a Cauquenes. Ya. Acá, Tiro Cauquenes, a Cauquenes. mira, qué bueno. Ah, sí, A mira. Cauquenes, claro. No, si es ciudad harto para ti, Claro. bueno, Tenemos algo común, ¿no? claro, Similar. Sí, sí. y en Cauquenes, bueno, trabajé en el Liceo de Niña de Cauquenes y Ya. en paralelo con el Liceo Politécnico. Ya. Ya. Ya, así que viajaba fin de semana, domingo en la noche y luego empecé a trabajar en San Gregorio, en el Liceo San Gregorio. Ya. Ya. Como una Claro, y ahí terminé mi labor, ¿cierto? Hace 2 años que jubilé Ujú. y me dedico a lo que me gusta, que es la historia, la Excelente. investigación. Ya me dedico a la pintura, yo pinto al óleo también. Qué bueno, Tengo. mira qué bien. Sí. Tiene varias Y cualidades la y principal y afición, capacidades. la fotografía. La fotografía. También. También. Yo ando, ahora no lo traigo, porque tengo celular. Claro. Pero donde ando con mi cámara fotográfica. Qué Excelente. bueno. Esa es parte de mi De la breve historia de Marcial Pérez Leal, que está con nosotros acá, el gran profesor de historia, historiador, escritor, en los distintos medios de comunicación. Nos Así aporta es. mucho. Sí. Y voy a aprovechar de decir de inmediato en la revista de la historia de Ñuble Región, hay un artículo muy destacado Sí, del proceso correcto. de la historia de Ñuble Región. Bueno, y Rodrigo, bueno, Ujú. Rodrigo ya lo conocemos, lo presentamos, pero digan un poco más de usted, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, dónde estudió. Bueno, es bastante más joven que nosotros, pero igual eso sirve mucho. Muchas gracias, don Erex. Bueno, Muy yo bien. estudié en el Colegio Concepción Chillán toda Ah, qué bueno. mi enseñanza básica y media. ¿Ya? Después egresé de la Universidad Dentista y hace ya unos buenos años atrás. Yo soy ingeniero agrícola, empecé a trabajar los primeros qué años bueno. en esa área, pero siempre tuve un bichito, por decirlo de alguna manera, de estar trabajando en los medios de comunicación, pero de manera formal, lo cual Claro. no es muy fácil si uno no estudia, digamos, alguna carrera afín con las comunicaciones. Claro, no, por supuesto. Yo claro. creo que a muchas personas le ha pasado también que han llegado, digamos, a las comunicaciones por un tema de pasión, de gustos también. Sí, Entonces, una vez que yo estuve en Santiago entre el 2006 y el 2010, estuve fuera un tiempo entre ya, Santiago, Curacaví, toda esa zona de metropolitana rural también, Ya. Buin, María Pinto, un sector que queda muy cerca ahí Yo era entre, compañero del colegio de María Pinto. era un sector que queda entre Melipilla y Curacaví, Cerca de- Claro. en la provincia de Melipilla. sí, sí, sí. Mira, Y después ya regresé en 2010 a Chillán con la idea de dedicarme al 100% a las comunicaciones. ya, Entonces ahí empecé a hacer televisión en Canal 21, 4 años, claro. como conductor y productor, después 2 años en Radio Macarena, como locutor, como productor en Radio Alborada, programas políticos y así. Hemos ido entrando un poco en lo que son las comunicaciones y la verdad que me tiene muy contento desarrollarme en esto, primero que todo porque tratar de desarrollar lo que uno, que es la pasión de uno, pero Claro. también dar oportunidades y dar espacio cuando he sido productor o locutor a otras personas, por ejemplo. En Canal 21 todo lo que hicimos ahí fue muy interesante Claro, porque cuente está un poco este de eso. proceso de la creación de la región de Ñuble. Se acuerda que usted Claro, todas las semanas los ahí lunes estábamos presentes. tuvimos mucha gente, exacto, muchos músicos, gente de la cultura, de las artes. Entonces yo siempre que soñaba de repente o pensaba, si yo tengo la posibilidad de hacer un programa y como locutor o conductor, creo que es generar contenido interesante para que la gente también tenga acceso a
y además local, ¿no es cierto? Un contenido que sea local, información local. Por ejemplo, lo que hace usted o lo que hace don Marcial para mí es fundamental. Creo que, por ejemplo, la historia, y tenemos el placer y el honor en realidad de tener a un Marcial Pedrero en Chillán, a un Juan Ignacio Basterrica, a un Alejandro Iker, y que son personas que tienen conocimiento que no todo el mundo tiene, y además tienen la generosidad de compartirlo. Creo que eso también hay que agradecérselo de todas maneras. Don Marcial ha escrito una infinidad de libros, es presidente de la Corporación Histórica y Cultural Bernardo Higgins, que es una corporación que tiene más de 15 años de existencia. Por lo tanto, creo que ahí está lo importante. Yo, a medida que también siga más adelante generando nuevos espacios en radio, en televisión, voy a seguir con esa lógica y con esa dinámica de poder, como lo está haciendo usted, claro, generando espacios, generando contenido, teniendo panelistas que nos muestren o que nos cuenten de el fin del programa es precisamente educar a la educación, fortalecer. Exacto. A propósito sobre eso, estimado Marcial, cuénteme cuál es su apreciación sobre esto de la revuelta, que estamos todos de acuerdo. Yo también la apoyé al comienzo, fuimos muchas veces a las marchas ahí a Chillán, pero el poco respeto a la historia, a las tradiciones republicanas de todos los países del mundo, no es solo Chile que tiene monumentos a los padres de la patria, a los héroes españoles que llegaron a la conquista acá a nuestro país. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, el tema de Manuel Baquedano en Santiago? La destrucción. Bueno, la destrucción que se produjo lamentablemente y se sigue produciendo, me hace recordar algo que sucedió hace como 4 años, algo así, en Estados Unidos, sur de Estados Unidos. Exacto. También hubo revuelta pro-secesionista, gente del sur, que destruyó estatuas de personajes de la Unión, las que ganaron la guerra, la guerra de secesión del siglo XIX. Entonces, me da la impresión que esta es una copia de ese evento. No hay ninguna duda para mí. En primer lugar, encuentro de que la gente, la masa, ustedes saben que la masa es descontrolada, no hay una masa que piense, que se deja llevar nada más, porque es irresponsable, porque lo que haga no tienen responsabilidad ellos de lo que hacen. Entonces me llamó mucho la atención de cómo gente confundió lo que pedían mejorar, que todos queremos que se mejore este esquema, porque es un esquema nefasto para la sociedad que tenemos ahora. Un modelo que hay que cambiar. Hay que cambiarlo, no hay ninguna duda. Pero confunden con la destrucción de lo que ha costado, de una historia que ha costado, porque si hay un ataque a un monumento público, estamos atacando nuestra historia, es como ignorar la historia, es como atacando nosotros mismos. Yo lo veo de la siguiente manera, es que si yo en algún momento me enojo con mi familia porque me hicieron algo, yo rompo todas las fotos de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tía, todo. Es una equivalencia, equivalente. Por los monumentos que pretenden mostrar, recordar el pasado, recordar la historia. Por ejemplo, el pobre Manuel Baquedano, que es una estatua magnífica que hizo Virginio Arias, un ranquilino de Ranquil de acá. Es un personaje que entró triunfal en la guerra del Pacífico en Lima. Un héroe de la guerra del Pacífico. Y se vino, no se vino inmediatamente al término de la guerra, él se vino justo con el batallón Chillán, que venía, entre otros, regresó a Chile él, siendo un gran general, un gran general que dirigió estas fuerzas chilena de la guerra. Recibido como héroe a su regreso. Claro, entonces a mí me conmovió mucho de las pocas noticias que vi cuando en Cañete destruyeron el busto de Pedro Valdivia. García Hurtado Mendoza, fundador de Cañete. Y en Concepción agravaron más cuando destruyeron esa estatua magnífica de Pedro Valdivia. Imagínense, hacer eso es negar nuestros orígenes. Entonces hay una idea absurda de que todo sea mapuche. No, nosotros no somos mapuches, somos descendientes de mapuche. Exactamente. Pero no somos mapuches directamente. Entonces, ¿por qué la estatua de Lautaro no la derribaron? Claro, es que hay una mal visión de las cosas. Negar a Pedro de Valdivia porque, bueno, todo partió porque hace tiempo alguien empezó a negar o a sancionar
la obra que hizo Cristóbal Colón, que llegaron los españoles a dominarnos, a aplastarnos. Bueno, ¿y qué conquista fue pacífica? La verdad que ninguna. Si vemos la conquista británica en África, en la India, los alemanes, colonias holandesas, inglesas. Todo ha sido, Estados Unidos igual. Entonces, es ignorancia. Yo creo que hay una ignorancia histórica y ahí hay una falla de la enseñanza, hay una falla de la educación. Bueno, hay una unánime defensión que hubo, que yo lo puedo decir de esa manera, contra Manuel Baquedano, porque estuvo en el norte en un tema bien complejo también, y usted lo va a acentuar más, y después la pacificación que se le llamó acá con los mapuches. También él usó la represión también, de todos lados, pero no tiene culpa de estar. Él cumplía órdenes de la autoridad, y además, él era más joven cuando estuvo entre comillas, pacificación. Todos los oficiales que estuvieron en la Guerra del Pacífico estuvieron al sur. Tenemos Erasmo Escala, Pedro Lago, todos los personajes, porque era parte de la época. Barbosa Puga también. Barbosa, todos los generales, coroneles estuvieron participando. De la pacificación. Se foguearon ahí. Lamentablemente ese es un error histórico que se hizo ahí de eliminar a los mapuches, destruirlos. Eso estamos todos de acuerdo. Acorralarlos, quitarles su tierra. Fueron políticas de Estado del momento que quizás no fueron las adecuadas, pero... Desaciertos que... Gran desacierto. Porque también, como los chilenos somos copiones, también le copiamos la actitud del ejército norteamericano con los Sioux, con los Pieles Rojas. Exactamente, allá ¿qué hacían? Los acorralaban, trataban mal, los llevaban a reducciones, lo mismo. Básicamente los Sioux ahora viven en Estados Unidos en reservas indígenas que son espacios no tan grandes. Pero consideremos que muchos oficiales del ejército de la época fueron chilenos de aquí a Estados Unidos. A prepararse y a conocer. Es justo y aún más, si ahondamos más, el periódico El Ferrocarril de Santiago, si nosotros leemos periódicos de esos tiempos, hablaba peste de los mapuches, eran como la raza maldita, hay que destruir, clarito, hay que destruirlo, hay que terminar con ellos. Es una raza floja. Entonces asusaban al ejército con eso. Y persistió durante años, y esto de la animación, incluso algunos se quitaban el apellido. También, se quitaban el apellido para no ser de verdad. Cuando llegaban a la escuela y los colegios ya se quitaban el apellido para no serlo. Y aún más, los padres, para ser chileno y no mapuche, aún más, los padres como para salvarlo, evitarle daño, no le enseñaban el mapudungún. Lo que es grave. Entonces, y se ponía el apellido alemán. Oiga, que bueno, ustedes mencionan mucha gente, y para nuestros auditores y quienes nos están viendo en el Facebook y en el 107.1, mencionar que muchos de ellos son de Ñuble, nacieron aquí en nuestra tierra, en nuestra región. Por eso que se dice tierra de héroes y de artistas. Correcto. No olvidar nunca, mencionó a varios, Pedro Lago, al amigo de Rankin, todos esos son nacidos en nuestra patria y aportar. Bueno, con los Higgins partamos, ya vamos hay que partir de ahí. Hay que considerar que en la Guerra del Pacífico se ha comprobado que hubo 500 soldados más o menos del campo y de la ciudad que fueron enrolados. Y uno de los que lo enroló es José Luis Araneda, cuya calle está aquí. Luis Araneda, aquí un gran personaje que se salvó por un pelo en la batalla Sangra, allá en la Sierra Peruana. En la Sierra Peruana. Entonces, qué bueno. El batallón Ñuble, Chillán, perdón, acá a cargo de Vargas Pinochet, que era también Chillán Vejano. Vargas Pinochet. Entonces, tenemos muchos personajes que hay muchísimos. Cuéntenos, efectivo, eso yo lo leí en un medio de prensa, y que los ñublencinos resistían más el frío y las condiciones climáticas al norte, que son muy bravas, las noches en el desierto es tremendo, por el tipo de alimentación que tenían los chilenos, y daban con la harina. Comían mucha harina tostada, se alimentaba mejor que los demás del norte, eran más livianos. Es probable, probable. Pero yo lo veo de otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista de cómo un habitante, empezar sin estudio, porque colegios muy poco. Gente sin conocimiento de alfabetización, no sabe leer y escribir. Y sacarlo del campo, sacarlo de un ambiente con harto verdor, y llevarlo a los arenales, a la tierra del desierto, árida del desierto. Hay un relato muy bueno que hizo el libro que escribió Parvex, que recolectó Parvex, Soldado de 3 guerras,
Hay un relato del abogado que se hizo militar, donde por errores de logística de los jefes de batallones, murió mucha gente de sed, y otros murieron de hambre. Porque no calculaban. Acuérdense que para ellos la geografía era nueva. Para acá era la geografía nueva. Entonces, la distancia, la distancia. Claro, la distancia. Y caminar en la arena no es lo mismo que caminar en tierra firme. ¿Ya? Entonces, realmente increíble. Yo admiro esa gente, nuestros antepasados, que estuvieron ahí en esa guerra. Bueno, yo trabajé un tiempo en Iquique, me tocó conocer varios lugares de la quebrada de Tarapacá, la quebrada de Camiña, que son dos quebradas muy inmensas, que cada una está en los pueblos a 25 kilómetros, una de otra, 25 a 30 kilómetros, son distancias muy largas, y no hay nada de vida entre un pueblo y otro. No es como acá que está todo cerca, hay localidades. No, allá hay kilómetros y kilómetros. Kilómetros que no tienen. Uno va aquí a Bulnes, pero antes de Bulnes hay un montón de villas, hay nada, claro. Cuéntenos un poquito sobre el proceso de O'Higgins, cómo lo hizo para poder ir conquistando uno a uno y enrolarlos en el ejército y los motivaba, y cómo eso fueron. En la guerra, ahí nos trasladamos a la guerra de independencia. De la independencia, claro, partamos un poquito de que destacar siempre que Chillán es el centro de la guerra de independencia. Claro. Si bien parte de Concepción, porque las tropas realistas, las 3 invasiones que hubo de Antonio Pareja, Gabino Gainza y Mariano Osorio, desembarcaron en la zona cercana a Concepción. En Concepción enrolaron a más gente, pero aquí tuvo el cuartel general. El cuartel general de Antonio Pareja y de Mariano Osorio. Exacto. Mariano Osorio. Entonces, y hay calles que llevan su nombre. Aquí la gente, los chillambejanos, fueron utilizados por los franciscanos, digamos la verdad. Los franciscanos eran los amos absolutos. En ese momento, estaban los dominicos, estaban los jesuitas, ¿cierto? Aunque no, perdón, los jesuitas ya habían expulsado, los dominicos, los otros religiosos. Pero los franciscanos, los que llevaban la batuta acá. Entonces, donde está el colegio, el Liceo Pacheco Altamirano, ahí estaba el convento, un convento tremendo que abarcaba 2 manzanas. Y tenían el colegio ahí el colegio natural donde estudió Bernardito O'Higgins. Exacto. Bernardito Riquelme. Exacto. Bernardo Riquelme en su inicio. Y resulta de que, bueno, O'Higgins era mal visto aquí por los chillambejanos. Los chillambejanos, el 90% de los chillambejanos eran godos, como dice Vicuña Maquena, eran partidarios del rey. ¿Pero por qué partidarios del rey? Porque ahí tenemos la concepción divina que utilizaron los absolutistas en Europa, en Francia. Hobbes, entre otros, hablaba de que el poder real viene de Dios. Claro, y entonces, ¿quién se iba contra Dios? Se iba contra Dios. Entonces, en una época muy, era difícil, muy religiosa. Entonces, para los franciscanos fue fácil. Exacto, fácil. Pueden contradecir el púlpito. No puede estar contra Dios. Yo parece que todavía estoy escuchando las palabras de los curas franciscanos allá, como decían, no pueden ir contra el insurgente endemoniado Carrera. Y el otro endemoniado O'Higgins. Los dos estaban, pero estigmatizados totalmente. Claro, entonces Bernardo O'Higgins, cuando interviene aquí en Chillán, después de la batalla de San Carlos, se produce, bueno, la primera campaña fue una campaña errónea, fue mal manejada por los realistas. Consideremos que la guerra fue guerra civil. Imagínense, venían 60 españoles de pura cepa, digamos, venidos de la península, y el resto de los soldados venían de Valdivia y venían batallones completos de Chiloé. Y más un batallón de Concepción, y más el batallón, 2 batallones, uno de milicia y otro de infantería que se adquirió aquí en Chillán. Que eran parte del ejército realista. Bueno, el ejército realista. Pero eran criollos. Siendo chilenos. Chilenos. Y muy pocos españoles. Y lo único que diferenció es el ideal, la bandera. Los pendones realistas españoles y los pendones, la bandera tricolor chilena. Exactamente. Estoy hablando de la bandera tricolor de la patria vieja. De la patria vieja, claro, amarillo y azul. Entonces, bueno, se produce la batalla de Hierbas Buenas, y ahí hay un episodio interesante de que la batalla de Hierbas Buenas. Hierbas Buenas está situado aquí está Linares, al norte de Linares. Exactamente. Con 20 kilómetros al norte de Linares. 25 como camino al Paso Agüenche. Sí, ahí está el primer golpe militar. Pero resulta de que Carrera envía a un pequeño batallón a atacar en la noche a Hierbas Buenas.
porque veían fogatas, pero pensaban de que era una sección del ejército. Pero no sabían que habían 4.000 hombres ahí, y se armó la bataola, un paro, se mataban entre ellos. Ese fue como el primero. Claro, el primero. Ese fue el primer encuentro. Lo dirigió Carrera. Carrera está en el alto mando en el Paso Bobadilla, en el río Maule, al sur de Talca, poquito al sur de Talca. Claro. Y acá mandó a ¿cómo se llama? A Juan de Dios Puga, comandante, a dirigir ese ataque. Ahí también participó Manuel Rodríguez. Rodríguez, un personaje que no participó en ninguna batalla. La única batalla que participó ahí. De ahí nomás. Claro, ahí nomás. Pues ya hizo su... Y después... Él tuvo otra participación histórica que es más relevante. Regresa a este ejército realista y Carrera cometió otro error de no pegarle el golpe fuerte en la noche a los realistas que escapaban hacia Chillán. Volvían a Chillán. Y él, en vez de atacarlo, se instaló en San Carlos. Ahí se instaló O'Higgins, Juan Maquena, Robert Poyce, todos los que venían del ejército. Correcto. ¿Y estos pueblos eran como villorros o ya eran villorros? Eran villorros, sí. No, recordemos que San Carlos fue creado en el año 1800. 1800, claro. Estamos hablando de 1813, ustedes saben que eran la cantidad de familias que eran poquísimas. Claro. Entonces llegan acá, se encierra, muere aquí en Chillán pareja y lo sepultan en el convento franciscano. Y asume Juan Francisco Sánchez, un coronel un gran lucimiento militar, como lo dicen las crónicas de la época. Y ahí llega todo el ejército patriota desde San Carlos a San Carlos y a la loma de Maipón. Entonces, acá muy cerca. Aquí frente aquí nosotros, la loma de Maipón. Y se instalan las fuerzas patriotas abarcando una especie de abanico desde el Tejar hasta la unión de los ríos del río, ahí más o menos en Puente Santa Elisa, un poco más hacia el sur. Ese fue el ámbito de instalar. La infantería primero, la artillería atrás, etcétera, etcétera. Y O'Higgins se instaló aquí en la loma de Maipón, pero tenía paso hacia el Tejar. Entonces estaba O'Higgins al mando de las milicias, la caballería, y Carlos Hispano, un español auténtico, dirigió la infantería, que estaba a este lado, frente aquí O'Higgins también logró tener muchos conversos también, que eran españoles y estaban apoyándolo a él. Sí, pero... fueron patriotas. Claro, pero muy poco. Sí. Es conocido una arenga que hizo Bernardo O'Higgins desde allá a los que estaban claro. Llamándolo a reconocer que eran chilenos igual que nosotros. ¿Cómo van a pelear contra nosotros? No, fue muy hábil O'Higgins. Le mandó una proclama y ahí para decirle, oiga, ustedes están cometiendo un gran error, ¿cómo van a pelear chilenos contra chilenos? Estimado Marcial y Rodrigo, tenemos mucha gente que nos están viendo, nos están siguiendo. Saludos a todos los amigos. Don Gastón Molinés, que son profesores, don Luis Toledo también. Buenísimo. Lorena Vera, que es gobernadora, Patricia Panes, un gran saludo a todos los que nos están siguiendo. Pero mucha gente, un gran saludo, un gran programa, nos están diciendo. Porque esto es parte de la historia. Si nosotros no conocemos la historia y no conocemos los procesos de nuestros pueblos, como todos los conflictos y todos los cambios, nada ha sido así de forma pacífica. A veces la gente día quiere aparecer, no, que quemaron aquí, quemaron allá. Claro, nadie está en contra, nadie está a favor de eso. Pero todos los procesos han sido costosos, muy, muy dolorosos. Y hoy día en nuestra patria, en pleno siglo XXI, absolutamente, vamos a llegar al 2020 y tenemos conflictos de la misma naturaleza. Así es, la historia es cíclica. En una tregua, estos meses viene Navidad. Posiblemente. Marzo se nos viene encima. Estamos viviendo el mes del plebiscito, estamos viviendo una revolución. Exactamente. Porque revolución no necesariamente es guerra. Revolución significa cambio. Claro, exactamente. Y el mundo está pidiendo, el mundo chileno muchos está cambios, pidiendo cambios y terminar con injusticias que vienen de años. El tema de los negocios, del agua, el litio, los sueldos, nacionalización de recursos, ISAPRE. Y por eso es que la patria la formamos todos, pero entre todos tenemos que solucionarla. Lo mismo es el tema de la región. Como se dice hoy día, el gobierno también se aprovecha un poquito. Le dice, la creamos entre todos, pero después la gobiernan entre ellos nomás. Así es. Muy buena frase. Muy buena frase. Exactamente. Yo no veo ningún nieto, ningún hijo de la gente que trabajó en la creación. Lo conversamos el otro día. Sí, lo conversamos el otro día. Yo creo que tiene toda la razón. Creo que hubo mucha gente que participó en la creación de la región, que también es historia, es parte de nuestra historia.
y que debería en este momento estar como parte de algo, de la región, como claro, en algún ámbito, porque fueron muchos años de hablar con parlamentarios, de hablar con presidentes, con la presidenta Michelle Bachelet en su momento. Claro, por supuesto, y convencer a los parlamentarios, porque muchos lo veían como algo utópico. Claro, alcaldes un sueño. Andan vendiendo humo. Claro, justificaron porque esta región tenía las condiciones para ser región. Claro. O sea, ahí tenemos un proceso que se dio paso a paso. Ningún proceso se produce cambio inmediatamente, tiene que ser lento. Tiene que ser paulatino, progresivo, todo. Progresivo. Don Víctor Oliva también nos manda un tremendo saludo desde Coihueco, un saludo para Marcial, dice un gran hombre, un gran historiador. Marcial, colega, quiero preguntarle también, porque Chile, porque la gente a veces, los niños, los jóvenes o el que no le gusta todo esto, también cree que este es el único conflicto que va a tener un otro país. Entonces, el enfrentamiento social o guerra civil. Si usted, mientras tanto, va dando buena idea, recordar algunos episodios, 1881, creo que hubo uno, guerras civiles concretas, con enfrentamientos que tuvieron un par de años de duración, no duran meses, porque aquí aquí había muchos que decían televisión, no, cierto, ya se terminó, se acabó, mañana ya no vamos a tener conflicto, y el conflicto sigue, porque las respuestas todavía no son muy claras, y son procesos, y quieren cosas concretas, números concretos. Ya, contemos un poquito, Marcial, a nuestros auditores los conflictos últimos, los más destacados, que sé yo, que los últimos 2 siglos. Partiendo del conflicto, estamos hablando de la época republicana, de 1830, entre Ramón Freire y Joaquín Prieto, liberal contra los conservadores. ¿Ya? Y que con eso el triunfo del IRCAI permite establecer un régimen aristocrático, conservador, que duró hasta 1891. Correcto. Claro. Entonces, bastantes años. Tenemos la revolución de 1859, que tiene que ver con Chillán, que parezca increíble, porque ahí asume ahí lo profundizamos un alto oficial del ejército penquista, porque hay que tener en cuenta otra cosa. A través de la historia, Concepción ha sido un baluarte de revoluciones. Revolucionario siempre, desde Freire, desde 1823. Y ahora quedó un verdadero desastre, tanto como el de Rancagua. Totalmente, absolutamente. Claro, entonces ahí tenemos, después tenemos en 1859, donde se produce la revolución, los soldados gobiernistas se instalan aquí en los Lomas de Maipón. El Loma de Maipón tiene mucha historia. Se producen enfrentamientos ahí entre las tropas de Concepción y las tropas gobiernistas acá a cargo del intendente que estaba aquí en Chile. ¿Eso era contra el gobierno de Montt? Contra el gobierno, no. Estamos hablando de de Manuel Montt, tiene razón. ¿Cierto? 1859. Claro. Y después tenemos el motín de... Antes tuvimos el motín allá que mataron a Diego Portales, el motín de Quillota, ¿cierto? Y después saltamos 1891, la famosa revolución que la guerra civil. Hay que considerar de que este movimiento de ahora es muy peculiar, es muy especial. A través de la historia, diríamos, es uno de los grandes movimientos sociales. Sociales, claro. Porque los que estamos nombrando atrás son movimientos políticos. Territoriales. En que participaba la lucha del Parlamento con el poder legislativo, con el poder ejecutivo. Correcto. Esa tirantez que hubo. Y lo ha habido históricamente. Y se estableció después el régimen parlamentario. Correcto. ¿Ya? Entonces, y después, tenemos varias crisis, por ejemplo, en la época de Gabriel González Videla, la persecución a los comunistas, que Gabriel González Videla, siendo radical, ya siendo parte del grupo popular de la época, se adscribió a la influencia de Estados Unidos, a la Guerra Fría. Tenemos la Guerra Fría de un lado y del otro lado. Entonces, él lo presionaron tanto que Eisenhower lo presionó tanto de que tuvo que ponerse ese mando. Y hacer un gesto y con eso se ganó el odio de toda la izquierda. Claro, me gobernó con el Frente Popular. Y que eso persiste hasta el día de hoy. Sí, no, por supuesto. Oye, ahora entiendo, porque el otro día un señor hizo un análisis exactamente lo que usted está diciendo, para que nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, en un momento cuando estaba el punto pic de las demandas sociales en nuestro país, el Parlamento tomó decisiones muy drásticas y ellos daban la impresión que estaban gobernando. Porque hubo una ausencia del presidente de la República durante varios días. Unos 3 o 4 días. Por lo menos que estuvo escondido y se mantuvo muy silencioso.
Y el Parlamento es el que estaba dando las luces. Cuando apareció varios temas. Sueldo, esto, lo otro. Yo lo encuentro gracioso lo que pasó. Que en 2 días aparecieron como no sé cuántas leyes, pero rápido. Que estaban durmiendo hace años. Y no se sabe por qué en 30 o 20 años no lo pudieron agilizar. Entonces, claro. Qué increíble. Sí, es verdad, es verdad. Y ha habido históricamente la pugna entre el legislativo y el ejecutivo también. No, sin duda. La misma guerra civil del 91 se gestó por eso. Un ejemplo de un conflicto. Durante el gobierno de Arturo Alessandri, en 1938, se produce un alzamiento de los jóvenes nazis, el movimiento nazi en Chile, que no tenía mucho que ver con los nazitos de la SS y de los alemanes. Admiraban a los alemanes, sí, pero era un movimiento socialista. Socialista, han reaparecido. González Bombaré era el líder de ellos. Se produce la famosa masacre, porque fue una masacre. Estos chiquillos, la mitad se instaló en el Seguro Obrero y el otro en la Universidad de Chile, la sede central. Y los militares llegaron con un cañón y dispararon a la puerta principal de la Universidad de Andrés Bello y sacaron a todos sus muchachos. Y hay fotografías que los muestran, los llevaba por la calle apuntados. Y después llega alguien y da la orden: dispárele, mátenlos. Mataron a todos sin tener armas, nada. Creo que se salvó uno. Al parecer sí. Quedó herido, se hizo muerto. Pero ¿qué pasó? Carlos Ibáñez, que estaba postulando al gobierno a ser presidente, renunció porque se vio involucrado en ese por parte de los nazis. Y Arturo Alessandri se hizo leso. Él dio la orden de matar a estos jóvenes. Claro, porque el edificio del Seguro Obrero estaba muy cerca del Palacio de la Moneda, a la vuelta, a paso. Claro. Bueno, por eso es que fue una matanza grande. Por eso es que fue muy peligrosa la frase utilizada por el presidente de la República actual, que estamos en guerra. Claro, estamos en guerra, y eso fue una frase porque abrió las mechas y abrió los ojos, las medallas, como dicen los... Es que no era la frase, no era el momento preciso, porque no estábamos en esas condiciones, porque era un estallido social. Entonces hizo después poner del frente de uno de otro lado y comenzó de ahí en adelante una batalla quemando carros, quemando lo que pasó impactando. Lo que pasó con el presidente Piñera, yo lo comparo, siempre estoy comparando con la historia. Claro, porque la historia sucedió lo mismo con Luis XVI, Luis XVI en Francia. ¿Ya? Se cuenta de que el rey estaba durmiendo, estaba acostado en la mañana, y París estaba todo convulsionado, estaban con la revuelta, disparando la artillería y todo el asunto. Y alguien le dice, su majestad, hay una revuelta. Otra más. Claro. Pero resulta que esa revuelta le costó la cabeza. La Revolución Francesa. Lo mismo pasa acá a Piñera. Bueno, no tanto así a ese extremo, pero Piñera se quedó calladito. Muchos quedó días. Expectante. ¿Qué pasaba? Fueron muchos días. Bueno, dice que no tomó conciencia del peso real y hasta el día de hoy. Nunca pensó que iba a pasar. Claro, que nunca pensó que iba a pasar tanto. Y esto persiste. Claro, persiste. Y ahora con los anuncios que está haciendo de nuevo. Ayer tuvimos programa, nomás, con el tema de la COP25. Terminó mal, no terminó con acuerdos, no terminó con esto, no terminó con nada. Terminamos mal como chilenos. Terminamos mal como chilenos. Entonces, sigue. Hoy día retira el proyecto de las 40 horas que no son urgentes, que no son petitorios. Eso es parte del petitorio, por supuesto, entenderlo. Por supuesto. O en la parte de la baja, ¿cuánto se van a bajar los ministros? ¿Cuánto se van a bajar los parlamentarios? ¿Cuánto se van a bajar los bancos centrales? Son señales que la gente está pidiendo. Esas son las señales. ¿Y cuánto se va a subir el sueldo mínimo? ¿Cuánto se va a subir la pensión? Bueno, ya se subió y se llegó a un acuerdo medio relativo, pero como dicen el dicho en el campo, peor es nada. Pero eso hoy día tenemos que tener nosotros hoy día conciencia que si todos queremos la mejoría, hay que ceder y dar la impresión de que aquí esto no se ha terminado. No estamos en agua tranquila. Hay que reestructurar este país. Yo recuerdo que una situación muy similar pasó hace como 3 años en Francia, y donde la gente también empezó a salir a las calles, pero fue un periodo mucho más corto y con mucho menos violencia, y el presidente Macron llamó a todos los temas en cuestión a plebiscitarlos, todos los temas. En Ecuador también pasó lo mismo. Claro, plebiscitar todos los temas. Ahí en Ecuador y ahí se calmaron las aguas. Se calmaron, en Bolivia también ya están calmadas. Eso es lo que quieren, si todo el mundo queremos la calma, queremos la paz. ¿Por qué no ocupar los instrumentos democráticos que están disponibles para eso? O sea, el plebiscito ya me parece que es un avance.
bueno, después también podemos entrar a materia. Lo de ayer es un signo concreto del plebiscito realizado en nuestro país. Por supuesto. Que es muy interesante el tipo de demanda, el 91% cambio constitucional. Es un porcentaje sobre eso, la importancia de una constitución para los países. Porque hablamos de los países y de nuestro país también. Bueno, todos sabemos que la Carta Magna es fundamental. Sí, es lo máximo. Para mí es el cimiento de un edificio que se llama República. Exacto. Entonces, esa constitución, veamos en qué época se hizo, en qué condiciones se hizo. Exacto. Se habla mucho de que no, pero si esa constitución se reformó, se cambió, fue plebiscitada. ¿No? Claro, nosotros trabajábamos en ese tiempo con una pistola y usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Nos presionaron a muchos. ¿Se podría declarar ilegítima una constitución que fue electa en un régimen no democrático? Por ejemplo, la del 80 fue... No, pero que podríamos estar hablando de otra cosa, porque una constitución muestra que hay legitimidad, hay ley, legislación. Claro. Pero lo que además que hay que considerar y que no podemos... lo que pasó con la constitución del año 1925, imagínense, de 1925 hasta el año 80, hasta el 80. Mucho tiempo la realidad cambia, las circunstancias cambian. Ahora mismo también, ¿no? Sí. Del año 80 a esta parte, hay que cambiar muchas cosas. Sí, claro. Entonces, si bien no hay que cometer el error, pienso yo que esta constitución hay que reformarla entera. No. La constitución que tenemos hay que considerarla como un esqueleto. Como un esqueleto. Y a ese esqueleto como base, que hay cosas que no son irrenunciables, no podemos cambiarlas. Entonces se pueden agregar, se pueden sacar algunas cosas, como se ha hecho durante todo este tiempo. Acuérdense que ha sido muy reformada esta constitución. Entonces vamos a tener un pilar básico y a eso hay que empezar a armarlo. El artículo 19 de la constitución actual es el más extenso, el más largo, y siempre yo digo el inciso 2. Es un verso netamente incumplido. Dice, en Chile no hay grupos privilegiados. Entonces, aquí todos los grupos económicos, los grandes empresarios, el 1% netamente privilegiados. Entonces es una letra muerta. Y después dice, son los derechos indígenas también que se respetan y no se respetan. Hay cosas que están ahí. Hablando sobre la educación, la educación que un negocio, la salud. En salud y educación, la Constitución dice, los padres tienen derecho a decidir. Claro, el que tiene plata... Claro, el que tiene plata lo operan mañana y el que no tiene plata decide el bolsillo, lo decide la voluntad, que es muy diferente. Por ejemplo, en Chile nosotros tuvimos la primera constitución fue en 1822, ¿sí o no? ¿Tengo entendido? ¿1823? La primera constitución chilena fue en 1818. En 1818, con Bernardo Higgins. Luego hizo la de 1822. 22. Después viene la que duró 8 meses, la constitución moralista de 1823, por Ramón Freire. Y después tenemos la que duró harto, la que hizo Joaquín Prieto en 1833, que es netamente más autoritaria. Y esa duró hasta 1925. Se han habido 5. No, pero interesante. La historia constitucional lo encuentro muy apasionante, muy interesante. Cómo se elaboraron los artículos, quiénes la elaboraron. Es interesante porque marca, por ejemplo, usted dice la de 1833, Diego Portales. Si bien él no la redactó, pero están sus ideas plasmadas. Influye la idea de las tablas. Entonces, se nota que son ideas más conservadoras, más y que dictaminaron un poco lo que fue el siglo XIX. Aquí, lo del plebiscito de ayer y al aprobarse en el plebiscito y en la votación que vamos a tener el próximo año, es primera vez que la ciudadanía va a redactar y hacer la constitución. No va a ser impuesta por un grupo de poder, que son o los parlamentarios que guían ellos. Hay varios parlamentarios que quieren ellos estar metiendo el 50-50. O sea, si fuera constituyente mixta, y el Ejecutivo tampoco no va a meter mano al Ejecutivo, que es otra posibilidad. Entonces hoy día la ciudadanía, ciudadano de a pie, como podríamos decir, por conocimiento, por supuesto, con experiencia gerencial, dirigentes sociales, profesionales que sean conocedores relativos del tema de las leyes, abogados, asesores, porque la ley es una ley, y tiene que hacerse en base a una ley, y tiene que aparecer como una ley, si no, no sería constitución. Así que en ese sentido, bueno, un trabajo que tenemos bastante. Sí, es un tema. Es la oportunidad. La oportunidad, claro. Damos la oportunidad para cambiar, hacer un giro a nuestra historia. Sí, la historia de Chile va a cambiar a partir de... Y va a ser un ejemplo para muchos países, para muchas naciones de América Latina y del mundo entero, que las constituciones también adolecen de varios factores. Por ejemplo, yo recuerdo la de Venezuela, que la conocí, digo, una constitucioncita chiquitita así,
un librito con las en la mano. Y ellos tienen la Asamblea Constituyente, ¿no? Con la Asamblea Constituyente, el ciclo también, pero también manejado. Ese es un término surgido de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Legislativa. Argentina también ahora están proponiendo hacer cambios constitucionales. Parece que sí. Que van a ir hacia allá. Perú también igual. Perú tiene muchos problemas, muchos conflictos internos y también de gobierno. Bolivia también igual. Brasil también igual. Se viene con muchos problemas. Así que bueno. Mira, aquí tengo los resultados de ayer de la encuesta a las 6:30 de la tarde a nivel nacional. El 91% de la población, de todos los que votaron ayer en forma digital o forma presencial, aprueba un cambio de la Constitución. Estamos todos de acuerdo. Un 71% quiere la convención constituyente. Y solamente un 29% la convención mixta que incluye parlamentarios. Claro. Sí, claro. Y un 87% quiere el voto obligatorio. Y digámoslo, esta es una muestra previa. Una muestra previa. Esto está indicando de lo que... Este es como una radiografía previa Exacto. a la que se va a hacer en abril. Correcto. Que va a ser definitiva. Sí. Va a ser definitiva. Hablemos un poquito más ahora que dice usted sobre el voto obligatorio, Marcial. Usted también me imagino que está de acuerdo en esta. Y el tema de los derechos y deberes. Tenemos un deber ciudadano. El deber ciudadano que se ve en educación cívica. Aquí tenemos que poner con mayúscula la palabra deber. Palabra que muchos se la han echado al bolsillo. Porque no le interesa, porque no le conviene. Y los estudiantes también. Participar, partiendo de ahí, pues sí, y todo va parte del hogar. Aquí tenemos el hogar, el colegio y la vida ciudadana. Entonces, de acuerdo a nuestra realidad como chilenos que somos, ¿ya? Debe ser obligatoria. Claro. Porque aquí en Chile se le dice, mire, si usted quiere va a hacer esto, no lo hacen. ¿Cuánta gente, imagínense, ahora reclaman porque la injusticia que hay y todo? Claro, y le preguntamos, ¿y dónde estaba usted cuando se votó en esa oportunidad? Andaba en Reñaca, andaba en Pucón, andaba. Claro, exacto. Entonces, no tiene derecho. Yo siempre a mi alumno le decía, ustedes tienen derecho a reclamar contra un gobierno, un sistema, pero siempre que voten. Claro. Porque el voto me dice a mí, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y la participación ciudadana. Entonces, lo que pasó ahora fue justamente eso. Si una persona tiene derecho a... Entonces, siempre cuando vote tiene derecho a poder cuestionar un modelo. Tenemos que considerar eso, que primero el deber, y tenemos muchos deberes, y después vienen los derechos. No es al revés. Ya, yo tengo derecho a tal cosa, pero siempre que cumplo un deber. Siempre y eso se aprende en el hogar. Eso se aprende en el hogar. Porque en el fondo el deber es que somos parte de la patria, somos la patria, la componemos las personas, no la componen los edificios. La nación. La nación, claro. Entonces, para poder ser parte tenemos que tener arte y parte, de ahí viene el dicho también tener arte y parte. Y yo pienso que falta mucho de educación cívica. Ese fue un craso error que se cometió en los gobiernos de la concertación, de eliminar educación cívica. Yo educación cívica la enseñé durante el gobierno militar. Exactamente. Yo tuve tercero y cuarto medio. Y aquí estamos viendo el resultado. Porque ahora educación cívica, la palabra lo dice, educación cívica. La educación cívica parte desde el hogar. Exacto. Y gran parte de los padres de estos niños que andan de día, que no respetan a nadie, no fueron formados con educación cívica. No tuvieron educación cívica. Entonces, es importante que el ciudadano común y corriente sepa qué es lo que es una ley. Exacto. ¿Qué significa una ley? No solamente saber lo que son mis derechos, sino mis deberes también. Claro. ¿Y qué me obliga el Estado a mí como ciudadano? Correcto. Me obliga a pagar impuestos, me obliga a votar, me obliga a tantas cosas. Tiene derechos y también la composición del tipo de gobierno que nosotros tenemos. Hoy día uno ve muchos niños con el tema de la propósito de la región que no se sabían situar en una junta de vecinos, en una municipalidad, en una provincia, en una región, en un país, en un continente y luego en el mundo entero, que estaría como la estructura geopolítica. Pero no lo ven así, no lo entienden así. Entonces ellos creen que de aquí para allá, su barrio es el único entorno que existe. Cuéntenos también su opinión para que nuestros amigos que nos van siguiendo y viendo sobre el tema de la intentona, yo diría intentona así un poquito entre comillas, que tuvo el gobierno de sacar las clases de historia y educación física. Ese otro gran error. Hacerlo voluntario, por más de todo, el que quiere tomar historia, que quiere no. Aquí está claro de que la enseñanza de la historia es básica. Yo agregaría, claro que es básica, es obligatoria, sea hasta cuarto medio, pero yo haría un cambio. Yo fuera ministro de Educación, haría un cambio. ¿Qué cambio? Mantener el currículo como está, pero agregarle una hora de historia local.
Claro que sí. Por ejemplo, el ariqueño que conozca la historia de su país, la gente de Puerto Montt que conozca el pasado, los de Lota que conozcan la historia de Lota. Claro, exactamente. A su gente. Historia nacional, pero también local. Creo que eso está faltando. Esto mismo lo que acaba de decir aquí los de Chillán Viejo, que conozcan las Lomas de Oriente, que hay antes con Julio San Martín, se hizo población antes, ¿verdad? Un centro histórico. Claro. Y lo otro, Chillán Viejo. Está ahí el sitio de Chillán y todas las placas. Consideremos que Chillán Viejo es la más antigua, es la ciudad más antigua de Ñuble. De Ñuble, claro que sí, claro. Aquí nació el Chillán de ahora. Entonces, y por lo tanto tiene una historia, imagínense, de más de 400 y tantos años. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y es importante que los estudiantes conozcan ese pasado. Sí. Abordemos otro tema también, Marcial y Rodrigo. A Chillán le costó mucho ser fundado, a Martín de Gamboa, muchas veces, sobre el tema que una y otra vez tuvo que intentarlo de nuevo porque fueron exterminados las poblaciones que se instalaban acá, no española. Claro. Ellos formaban los villorrios, pueblos. La fundación de Chillán después tuvo que volver a refundarla. Claro. Bueno, les costó mucho fundarla. Si nosotros nos metemos en una máquina del tiempo y nos retrotraemos a 1575, más o menos, podemos considerar de que aquí en el entorno había muchos pueblos indígenas, pueblos pequeños. Uno era en Quinchamalí, allá Coquecura. No con el nombre tan exacto, pero existían varios. Cerca de San Carlos también estaba Iquihue, etc. Entonces, aquí aparece el mariscal Martín de Gamboa, que le hizo caso a su suegro. Aquí hubo un yerno obediente, porque el suegro era don Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile, que vino en el séquito de Pedro Valdivia. Y entonces le dice a Martín de Gamboa, que era oficial, alto oficial, le dice, mire, aquí conviene, en la ribera del río Chillán conviene fundar un fuerte, conviene fundar una ciudad. Bueno, pensando como militar, porque fue estratégico, porque no había ninguna ciudad entre Concepción y Santiago. Y este era el lugar ideal. Bueno, muere el gobernador, don Rodrigo de Quiroga, y Martín de Gamboa, que estaba casado con una hija de Martín de Gamboa, de Rodrigo de Quiroga, le hizo caso al suegro. Entonces instaló el fuerte más inclinado hacia la desembocadura del río Chillán. Hizo fuerte San Ildefonso. Luego, en 1579. Luego, en uno de los viajes que hace Martín de Gamboa hacia el sur, se detiene ahí y dice, vamos a fundar una ciudad. Vamos a instalar una ciudad. Hace falta una ciudad. Y es así como lo reunió a un cura mercedario, de apellido Ruiz. Se trajo a mucha gente de Concepción que tenían terreno aquí cultivable, porque es una tierra muy cultivable, que es muy fértil. Y algunas autoridades locales, y se realiza la fundación de San Bartolomé de Gamboa de Chillán. Un poco largo el nombre. San Bartolomé de Gamboa de Chillán. Lo funda con toda la ceremonia, una pintura muy bonita que hizo Ronald Robert, que está en la municipalidad, una hermosa pintura que lo refleja. Y bueno, y pasa el tiempo, y en 1665 se produce una rebelión mapuche, que don Rodrigo se acordará que nosotros como Corporación Histórica, que no lo he hablado, también nos hemos dedicado a hacer radioteatro. Hemos hecho 3 radioteatros. El primer radioteatro es ese que estoy relatando ahora, del asalto de los indígenas, de los 4 puntos cardinales que atacaron la ciudad, la destrucción de Chillán, que la incendiaron y todo. Pero hubo una actitud interesante de 2 sacerdotes. Un cura de origen italiano, que en este momento se me escapa el nombre, ya me voy a acordar, y el cura párroco de acá. Ambos hablaron con los caciques en una noche determinada. ¿Para qué? Para que la gente, los lugareños, escaparan de la ciudad. Entonces es así como se dividieron. Unos se fueron hacia Padre Mascardi. Unos se fueron hacia el norte y otros hacia el sur, hacia Concepción. Los que iban a Concepción iban dirigidos por un cura, y el Padre Mascardi por otro cura, dirigiéndolo del norte. Bueno, los que iban hacia el sur llegaron a Yumbel a descansar y llevaban una imagen pequeña de madera, que era el símbolo del ejército de la época, y la enterraron ahí. Y siguieron a Concepción.
Mientras tanto, los que iban hacia el norte, para más remate, tuvieron mala suerte, se produjo un brote de viruela. Claro. Y empezaron a morir algunos. Se supo la noticia, porque en esa época las noticias eran lentas. No funcionaba todavía. Y llegaron las noticias a Santiago y las autoridades se preocuparon al tiro. Esta gente no puede llegar a Santiago, traen viruela. Claro. Así que le dijeron, pueden llegar hasta la localidad que se llama Duao, el de Río Maule. A la altura de Talca, no confundir con Duao a la costa. No, el Duao, camino a... ¿Sí? Ahí vivieron varios años, por las penurias habidas y por ahí. Bueno, y al regreso de la gente de Concepción, llegan a Yumbel a buscar su imagen del santo. Exacto. San Sebastián. Claro. Y cuenta la leyenda de que no pudieron sacar la estatua, ni con una ni con dos yuntas de bueyes. Entonces, el cura párroco de Yumbel le dijo, no, ese es un aviso. Este es un aviso del santo, no se quiere ir. No se mueve de ahí. Dejémoslo aquí. Pues. Claro. Y ahí quedó increíble, imagínate, estamos hablando del siglo XVII, hasta ahora, siglo XXI, y esa imagen está allá todavía. Que centro de veneración de toda la región y ahora de todas las regiones. De todo el mundo. ¿Verdad? Claro. Lo de la región del Biobío, sí, nosotros también. Los trenes el día 20 de enero, 18, 19, 20, 21 de enero, masivo. Y después volvieron a hacer otras fiestas en marzo. Exacto, 20 de enero y 20 de marzo. Para incluir a la población campesina. Correcto. Entonces, la ciudad fue destruida totalmente, porque los indígenas, los pehuenches, los chiquillanes y los araucanos, la idea de ellos era destruir totalmente la fundación de la ciudad. No querían que existieran chilenos, huincaca, ningún huinca. Totalmente. Pasa el tiempo y el gobernador Ángel de Peredo, en 1655, dice, no, esta ciudad no puede desaparecer. Estaba la visión de Martín Ruiz de Gamboa, de Rodrigo de Quiroga. Esta ciudad se refunda nuevamente. Estratégicamente era un punto. Mandó a ingenieros agrimensores para que midieran y todo, y se refundó la ciudad nuevamente acá un poquito más hacia el norte del Bajo, porque es el Bajo. Ahí la segunda el tope en la calle 25 de septiembre. Sí, hay un hito para ahí, creo que es lo que han estado. Nosotros como corporación histórica, el año 2010, instalamos dos hitos. Histórico. Uno de la primera fundación y el otro de la segunda, que hasta ahora no está. Tengo entendido que está en proceso ahora para recuperarlo. Tendría que hacerlo. Una labor municipal. Creo que la municipalidad estamos en una responsabilidad del municipio. Totalmente. Claro, porque es parte de... Y en todos los lugares también. Yo, por ejemplo, ahí en Membrillante hay un hito. Hay un hito, sí. Hay un hito. Por la municipalidad. Está muy descuidado. La municipalidad de Portezuelo. Igual que el hito que está en Vega de Sandía. Camino Pinto. Está muy descuidado. Está muy abandonado. Creo que ahí está la autoridad, el papel de autoridades de que ese lugar, fíjense, el turista, ¿cuántos turistas llegan a la cordillera? Y pasan y ven un monolito pelado sin nada. Dice, Vega de Saldía, pero la gente no tiene idea. Exacto. Una reseña, algo. Exactamente. Sí, no, eso tiene que ser así. Por eso, es parte del turismo. Eso es parte, claro. Fomentar la historia mezclada con el turismo. Para que haya verdadera memoria, tiene que haber reconocimiento de la historia. Reconocimiento de la historia, los hitos históricos, donde estuvo O'Higgins, allá en el Roble. También estuve trabajando en Roble. Hay un hito ahí donde está el árbol todavía, donde se quedaba debajo del árbol. O aquí, en la batalla de Maipú, no sé si habrá... Hay una plazuela ahí con una placa bien bonita. Hay una placa. Sí. Nosotros como corporación estamos en ese plano. Sí, bueno, una gran tarea. Hablemos entonces de la corporación. Correcto. Llevamos más de una hora, amigo. La verdad que estamos muy entretenidos. Un tema poco entretenido. Sí. Vamos a tener que repetirlo, estamos entretenidos. La gente que nos está viendo son cientos de personas que nos veo acá. Saludos a toda la gente que nos ha enviado saludos, nos han estado siguiendo. Y por supuesto después el video lo van a repetir y en YouTube lo vamos a ver. Cuánta gente lo vuelve a repetir y a ver. Porque es una verdadera clase de historia, esto es lo que estamos haciendo. La verdad, súper entretenido. Y más aún con un destacado, y Rodrigo también usted se maneja mucho, así que muchas gracias. Felicito de verdad. Gracias. Hablemos un poco de la corporación, en qué consiste, qué es lo que hace, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de acción a realizar y la importancia para la comunidad. Bueno, la corporación existe oficialmente desde el año 2005. Tenemos personalidad jurídica con esa fecha. Esta institución, dentro de los lineamientos, dentro de su estatuto, es fomentar
Varias cosas. Fomentar primero la imagen, el legado de Bernardo O'Higgins. De ahí viene el nombre. Claro, de ahí viene el nombre, claro. De ahí viene el nombre. Bueno. Fomentar la imagen de figura de O'Higgins, el legado que no hay que olvidarlo. Claro. ¿Ya? Y lo otro es fomentar todo tipo de manifestaciones culturales. Ya. Llámese folclore, llámese pintura, Exacto. llámese danza, etcétera, que es parte de la vida humana, claro, de la vida cultural. Claro. Bueno, afortunadamente esta corporación hemos hecho varias cosas dentro de nuestros proyectos. Hemos contado siempre con la subvención municipal. Así es. ¿Ya? Que nos permite, por ejemplo, publicar algunos folletos como este, la calle Cian Viejo. Eso es muy importante. Es súper importante. Te lo vamos a regalar. Gracias, muchas gracias. El significado de la calle, claro, que está en cada esquina. Claro. También hemos hecho un rescate de los oficiales del ejército de la Guerra del Pacífico, Cian Bejar, que son muchos. Excelente. Sí. Ya, hemos hecho un rescate de la vida de O'Higgins en forma muy resumida. También hemos hecho otro folleto, esto es anual. Un folleto para dar a conocer cómo se gestó y en qué consiste el Parque Monumental con el famoso mural creo que hay ahí. Precioso mural. Y así hemos hecho varias cosas. Hemos participado con estudiantes haciendo concursos históricos sobre la vida de O'Higgins. Eso es muy interesante. Sí, hemos instalado hitos históricos, hemos instalado placas históricas. Claro. Este año hicimos un itinerario por los hitos históricos de Cian Viejo. Para celebrar el Día del Patrimonio. Rodrigo estuvo presente también ahí. Bueno. Y recorrimos como 20 hitos más o menos. Aproximadamente. Partimos, fuimos hasta desde ver la casa donde estuvo el dueño del Fondo Guadum, donde fundó Cian. Claro. Domingo Amunátegui. Así es. Vimos el lugar donde se gestó, y aquí hay una cosa que es importante aclarar, donde se gestó el Hospital San Juan de Dios. Mucha gente, e incluso algunos periodistas en televisión, han cometido errores diciendo de que hay parte del hospital donde está ahora. No. Ese es el tercer hospital San Juan de Dios. El primero es que tenemos acá en calle, siempre me confundo. Frente a la Sacramentina, la monja Sacramentina. ¿Ya? En esa calle. Luis Araneda. Luis Araneda. Ya se me olvidó. A la altura de. Bueno, cerca del departamento Enrique Norte. Exactamente. Entonces, ahí nace con un prócer de la independencia chilena que se desconoce mucho. Se sabe el nombre nomás, pero Rosauro Acuña. Rosauro Acuña, claro, que hay una calle. Hay una calle. Justo está ahí colindante. Increíble, miren, el hospital ese lo crearon en el año 1700. 1700. En el siglo XVIII, quiero decir. Lo creó Ambrosio O'Higgins. Ya. Entonces, y el primer director fue Rosauro Acuña, que era un cura, uno de los pocos curas. En esa época en Chile había como 25 médicos solamente. Y él era sacerdote y médico. Claro. Entonces, ahí estuvo el primer hospital San Juan de Dios. El primer hospital. El segundo se instaló aquí en Calle Rosa, en Chillán. Calle Rosa con Gamero. Ahí estuvo. Rosa con Gamero. Claro. Mira. Rosa con Gamero. Y después se instaló acá en 1877. En esa época estaban haciendo O'Higgins. 1870. Claro. Y por eso entonces la calle al que está al costado se llama Rosauro Acuña. Claro, por eso, ¿no? Tiene un San Juan de Dios. Claro. En homenaje a. Se hizo la capilla San Juan de Dios también en 1877. 1877, que es la construcción más antigua de Chillán. Que permanece. Y O'Higgins nació en el 1878. En 1700. No, 1700. Entonces. 1778. Claro. Entonces ahí tenemos que después recorrimos hacia un lugar donde está la Villa La Higuera, donde se encontraron hace muchos años atrás, se encontraron vestigios de indígenas y españoles. Lo que demuestra que ahí tuvo parte del fuerte, bueno, según mi opinión, el fuerte que protegía la ciudad que está en el Bajo, de Chillán. Entonces, varios hitos que nosotros, el puquio del Estado, que ahora no existe tampoco, que surtió de agua a la ciudad de Chillán cuando el terremoto
el 1835 y 1939. Absolutamente. Increíble como la ciudad de Chillán sí, actual, Chillán hoy día, que está próspero, desarrollado. Sí, a propósito, sí. El gobierno regional actual nos presentó y en enero se va a presentar a la ciudadanía una gran proyección de reforma a la ciudad en los próximos 10 años. Claro, para los próximos 10 años y para toda la región, no solamente para Chillán. Sí, pero Chillán viene el tema de las calles, las avenidas, ensanchamiento, la ciclovía, hermosamiento de la calle Libertad, las 7 entradas que tiene Chillán, sí. Tanto norte, sur, poniente y oriente, las comunas de San Carlos, Quirigua, todas las comunas tienen una proyección de mejoramiento de ruta. Ese sería el segundo cambio de Chillán. Claro, ¿Cuándo fue el primero? El primero fue después del terremoto del 39. Después del terremoto del 39 fue en el año 1939. Claro. Yo hice un estudio sobre eso tengo aquí idea. Qué bueno. La arquitectura. En 1939, sobre la arquitectura, cómo nació, está el padre Honorio Aguilera, que fue párroco de varias comunas. Él dice, ahí se produjo la quinta fundación de Chillán. Porque en realidad Chillán quedó destruido totalmente y tuvo que refundarse. Claro, exactamente. ¿Ya? Y hubo varios proyectos del Ministerio de Obras Públicas que fueron rechazados y los propietarios de acá los rechazaron. ¿Por qué? Porque no consideraron la voz del pueblo, la gente de los dueños acá. Porque tenía una orden de Santiago. Y entonces tenía la idea de ensanchar las calles. Porque las calles eran angostas, todas. Entonces, porque acuérdense, el terremoto cayó todas las calles, al centro de la calle. Entonces tuvieron que expropiar mucho. La calle Lumaco, que se llamaba en esa época, calle realmente Libertad, es como una ciudad, la avenida Buenos Aires, que tuvieron que ensanchar y cambiar nombre de calle. Y ahí se Talcahuano, que era la calle Arturo Prat. Talcahuano, sí. Claro, se estructuró nuevas edificaciones. En realidad no lo había pensado desde ese punto de vista, es como una quinta fundación. Porque la cuarta fundación es la del 1835. Que con el terremoto se cambió Chillán a donde está ahora. Pero la del 1939 también se podría llamar como una quinta fundación. Y ahí tenemos edificios. Fíjense, ¿qué pasó con el terremoto? 14 15 edificios. No, el que Chillán básicamente igual. No pasó nada. Porque ya Chillán venía con una estructura firme. Porque la estructura que se hicieron, incluso influyeron los japoneses, vinieron japoneses de acá. Porque tuvieron que hacer edificios asímicos. Y ahí está el edificio Bauhaus. El edificio Bauhaus, cuerpo bombero, ¿cierto? La misma intendencia. Teatro, todo eso es el estilo Bauhaus. Entonces, y edificios firmes, porque lo que está diciendo sería la segunda reestructuración. Lo que se está anunciando ahora va a ser una reestructuración. Y también Chillán es una de las pocas ciudades, la única creo en el mundo, que tiene 12x12, las cuadras que son 12 calles de Damero, la zona de Damero. Claro. Tiene 144 manzanas, ¿verdad? 144 manzanas. 140, es harto, o sea, es tremendo. Eso fue el centro, que en su momento duró unos 10 años, después ya empezó a expandirse. Igual es grande 144 manzanas. Ahí fue la labor de un francés, Ambrosio Lossier. Exactamente. Ambrosio Lossier, que había combatido a favor de Napoleón. Y lo trajo nada menos que José Miguel Carrera. Cuando fue a Buenos Aires, Estados Unidos, Carrera es un hombre muy particular, convencía a medio mundo. Se consiguió 2 barcos, se consiguió militares, y ahí entre ellos venían muchos napoleónicos. Y ahí viene Carlos Lossier, que hizo el trazado de la calle como están ahora. Ciudad que no está mirando al norte, está mirando hacia el noreste. Es el noreste. Es como un poco diagonal. Es como un tablero de Damero, pero mirando un poco hacia el noreste. Hacia el noreste, claro. Pero si uno se fija, están, no sé, San Carlos, Linares, Curicó, también tienen la misma. Claro, hablando de Damero, recordemos que había una disposición del Consejo de India de la época colonial de hacer todas las fundaciones de Chillán tenían ese con tablero, forma de Damero. Todas cuadradas. Damero, a jugar a la dama. Y es cierto, porque por lo menos todo lo que es los cascos históricos de las ciudades son así. Chillán, Curicó, Linares, San Fernando, las ciudades del siglo XVII y XVIII son todas. Los Ángeles. Excepto Rancagua, que tiene 4 entradas. Sí, Rancagua es diferente. 4 plazas y tiene 4 entradas. Sí. Y Talca también un poco diferente, porque es como bueno, ahí están nombradas también las calles de una forma un poco diferente. Quisiera referirme a un tema, don Erex, antes de referente a la corporación, porque
yo quiero destacar un poco lo que ha hecho la corporación y otras corporaciones históricas que justamente como Juan Marcial decía, aquí hay un trabajo muy profesional de parte de todos los integrantes de la corporación hace muchos años, y creo que es sumamente importante porque lo que se está haciendo acá es un rescate patrimonial, es mantener la historia también viva, tanto de Chillán Viejo, esto es la cuna básicamente de la historia de Chile. Aquí en Chillán Viejo se gestó básicamente la historia a nivel nacional. Por lo tanto, creo que es fundamental que existan corporaciones como esta. Yo me gustaría contar cómo yo ingresé a la corporación. Yo estaba en Canal 21 conduciendo en ese momento en Calle Arauco, donde usted también... Exactamente, en Calle Arauco, ahí entre Maipón y El Roble, y María Luisa Fuentes, que es integrante actualmente de la corporación, y fue expresidenta de la Cámara de Comercio de Chillán Viejo, justamente llegó por un tema de promocionar una actividad al canal. Y ahí me comenta dentro de esto que está en una corporación histórica cultural de Bernardo Higgins. Y a mí me ha gustado la historia siempre. Siempre fui una persona que cuando desde los paseos familiares preguntaba, ¿y esto por qué? Muy afectivo este muchacho. Muy afectivo. Por ejemplo, llegaba de paseo, no sé, a Concepción y preguntaba en el brazo, ¿y este caballero? ¿Y esta estatua? Entonces, eso me generó todo el mundo tuviera pensado que es así. Y eso me generó una inquietud y unas ganas de repente, no sé si estoy en Santiago, Museo de Historia Nacional. Aquí, este museo. Entonces, es una cosa que siempre la quise desarrollar. Exactamente, entonces cuando veo la invitación, o sea, digamos que María Luisa está ahí, me pareció súper interesante y empiezo a preguntar mucho más. Entonces me dice, ¿te gustaría formar parte? Y yo le dije, la verdad es que sí, porque en ese momento, cuando estaba en el canal, me llegaban muchas invitaciones, hasta de repente de partidos políticos o de agrupaciones, pero uno tiene que, digamos, elegir lo que más le guste. Y en ese momento me interesó mucho la corporación. Después María Luisa ahí me seguramente consultó ahí con usted y con todo el grupo si se podía entrar este personaje que soy yo. Claro. Y ahí, lo pensamos. Y ahí gracias a todos ustedes pude ahí también ser parte, y lo cual agradezco muchísimo porque es un grupo de personas, de amigos, un grupo humano muy bueno, cálido, donde existe una camaradería muy, muy buena. Qué bueno. Y la verdad que todos coincidimos en que muy entretenido eran las reuniones porque hablamos de nuestras vidas también y hablamos de historia, entonces es aprender de una forma muy grata, con personas espectaculares, así que aprovecho de agradecerle aquí en persona a don Marcial por todos estos años que hemos estado ahí y que ha permitido mi presencia también ahí. Y también la gestión de traer acá a don Marcial, un gran historiador, un gran conocedor de la historia. Esto mismo estaba hojeando aquí, todos los nombres de las calles de Chillán Viejo están acá, y cada uno destacado de los personajes que son parte de la historia y que han hecho historia, que han hecho pero connotada. Es que, por ejemplo, participación política. Esa información es valiosísima porque uno van, por ejemplo, el otro día estaba en Linares. Para una investigación de clase, por ejemplo. Estaba en Linares caminando, por ejemplo, con un amigo en la plaza de Linares, y hay muchas calles que obviamente son las mismas de todas partes, que Prato, O'Higgins, Carrera, pero hay otras que ya son como personajes propios de cada ciudad, que fueron exalcaldes o un médico destacado de la ciudad. Entonces eso pasa en todas partes, Curicó, Talca, en todo Chile. Entonces podemos tener la historia de cada... La imitación, no sé quién imitó a quién, habría que ir a la historia. ¿Ya? San Felipe tiene también nominadas las calles de la esquina, ¿así? Como Chillán Viejo. Ya. Miren. A lo mejor alguien de aquí se fue mayor. Claro, algún tío mexicano en San Felipe. Sí, estuve. Bueno, ustedes saben que estoy apoyando mucho el movimiento Aconcagua Región. Sí. ¿Y eso también va bien? Y claro, va bien. Son 4 provincias que se unen ahí. ¿Ya? 23 comunas, 650.000 habitantes de toda la cordillera. Cordillera. Sería en la región de Valparaíso, pero más hacia la cordillera. Claro, toda la cordillera. La provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes, la provincia de Petorca y la provincia de Quillota. Eso serían todas esas provincias. Se unen para hacer una región. Bueno, y fui invitado ahí a San Felipe. Me quedé la noche por una comida que me hicieron de agradecimiento. Y recorrí un poco las calles y me empecé a fijar las esquinas, los nombres. Está más chiquito, aquí Chillán está más destacado. Claro, hablando de monumentos, si es así, Chillán Viejo tendría que estar lleno de estatuas. Tantos personajes. Hay muchísimo. Hay una cosa que nuestra corporación intentó vanamente hace tiempo atrás, de colocar un busto de doña Isabel Riquelme en la plaza. Porque la plaza, han de saber, la plaza de Chillán Viejo se llama Isabel Riquelme. Correcto. ¿Y quién le puso el nombre? El presidente, cuando vino, presidente González Videla.
Él dijo a partir de ahora. Se llama Isabel Riquelme. A partir de ahora, esto es el nombre de esta plaza. De la plaza. Y no fue posible, por colocarlo razones económicas, de hacerlo. Pero aquí, como le digo, hay un debe hacia personajes destacados de Chillán. Sí, hay muchísimos, muchos, sí. Ay, qué increíble. Entonces, a lo mejor también ustedes como corporación tienen una gran tarea, o como nosotros ahora, la corporación que estamos tratando de crear la Universidad Ñuble con carrera artística, turística y medioambientalista, que bueno, puede partir como carreras técnicos, profesionales, mientras tanto, pero eso tiene que seguir adelante y hay que luchar, hay que trabajar. Va en beneficio de la comunidad. Va en beneficio de la comunidad, fundamentalmente. Buenísimo. Porque uno ve tantos artistas destacados ahí en la escuela artística que merecen tener un grado académico en lo que ellos saben hacer. Una validación para poder profesionarse en el futuro. Oye, amigos, van a ser a 6:30, así que estamos encantados acá conversando. Estuvo muy buena la conversación. Esta historia la vamos a tener que repetir, porque por la supuesto. historia se repite. Parece que sí. La historia se repite. Porque los jóvenes Marcial venía preparado con otros temas, vamos a agendarlo para enero. Por supuesto. En enero vamos a hacer el programa de nuevo. Excelente. Porque ahora tengo comprometido todos estos días que quedan de diciembre, pero en enero hagamos otro programa sobre estos temas y bueno, son distintos auditores y aquí, bueno, María Luisa Fuentes, Avendaño, gracias, Rodrigo, por reconocerte y gracias, María Luisa ha sido un aporte fundamental. Un abrazo para María Luisa. Un aporte muy importante. Muy importante el aporte de ella. Aproximadamente 12. Bueno, invitemos a María Luisa también. Por supuesto, sí. Y a través del micrófono yo invito a dos más, tenemos 2 pasos más. Invito junto con Rodrigo, invitamos a más personas a agregarse a nuestro grupo, a nuestra corporación. Lo único que nos interesa de que les guste la historia y valore lo que es la obra de O'Higgins y reconocer los hitos históricos que tenemos. Y la historia se aprende, se recuerda, una y otra conversación, la historia va quedando. Porque gente que conoce la historia está condenado a cometer errores. Exactamente. Y aquí hemos visto mucha gente cometiendo errores por no valorar y no reconocer la historia. Estamos hablando de gobierno y no gobierno. Algunos parlamentarios que también le echan benzina a la cuestión. El otro día estuvimos a punto de levantarse un estallido y que eso es peligroso, porque la benzina no le hace bien al fuego. Decirlo de una forma académica. Exactamente. Muchas gracias, estimado Marcial. Gracias, Rodrigo. Gracias, Erex. Muchas gracias por participar de nosotros con este bellísimo programa de conversación entre amigos. Bueno, o sea, el mismo término lo dice. Correcto. Un gran programa de conversación y diálogo y de formación. Vamos a ir a la parte final donde está el término del programa y que ustedes lo van a escuchar enseguida. Muy buenas tardes a todos y todas y gracias por seguirnos en las distintas redes sociales. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias. Conversado entre amigos, grandes temas que nos incumben para nuestra región de Ñuble. Ha sido un tema de su interés que nos ha dado luces para tomar grandes decisiones para nuestras vidas. Todos sabemos que las opiniones vertidas de este programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente es el pensamiento de Radio Tina 107.1 FM. Nos encontramos en otro día con su programa Conversando entre Amigos en la nueva región de Ñuble con el profesor Erex Fuentes Mardones.